preguntándole al Señor qué quería que compartiera en este día. Y me acordé de una pregunta que me hizo un niño. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? Y realmente, pues la Biblia nos da siempre las respuestas. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Yo no sé si para ti es claro. O simplemente es una tradición de celebrar una Semana Santa, que de santa no tiene nada. Al menos la mayoría están en fiestas, están en una cosa, en otra. Pero nunca están realmente como dispuestos para seguir al Señor, para servir al Señor, para conocerle a Él. Pero cuando realmente comprendemos qué fue lo que pasó y por qué tuvo que pasar, tiene que haber una respuesta clara para nosotros. Pero también, juntamente con esta pregunta que me estaba haciendo este niño, que me está recordando que me hizo un niño, los niños son muy directos en hacer las preguntas. Y le hacen preguntas a veces a uno que ni siquiera uno ha comprendido realmente lo que Jesús vino a hacer por nosotros y para nosotros. ¿Qué beneficios tuvimos? Pero también otra de las cosas que estoy inquieto dentro de mí y estaba preguntándoles muy temprano esta mañana al Señor, y venía a memoria una frase que en alguna vez enseñando en algún taller o en una conferencia que tuve que dar en algún lugar era: Dios nos enseñó, el Señor Jesucristo nos enseñó a vivir, pero también nos enseñó a morir. Y creo que ese cuadro que nos presenta la Biblia a través de los diferentes evangelios nos da un panorama de cómo es que Dios nos prepara para momentos difíciles de nuestra vida, que inclusive son inesperados, ¿no? Jesús sabía la hora de su muerte, la hora de su partida. Y él normalmente en las diferentes iglesias se habla hoy de la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, y se recuerdan algunas frases. Algunos le llaman las 7 palabras. Bueno, no son palabras, son frases que Jesús pronunció ahí. Y hay una en ese pensamiento de que por qué tuvo que morir Jesús. Pero también cómo enfrentar los momentos difíciles para nosotros. Siempre recordando que pues el cuerpo donde vivimos es tan frágil, basta un golpecito y ya tenemos que partir a la presencia del Señor. Pero la verdad, estamos preparados. ¿Cómo enfrentamos una amenaza? ¿Cómo enfrentamos un momento de la muerte? ¿Cómo quisiera, una pregunta más personal inclusive que quisiera hacer, ¿cuáles serían tus últimas palabras antes de morir? Para muchos la muerte le aterra. Si alguien nos dice, bueno, te quedan 2 horas para que partas a la eternidad, yo no sé cuál es tu reacción. Todavía me falta criar mis hijos, todavía me faltan los negocios que voy a hacer con lo que yo hice, con mis años de trabajo, con tantas cosas. Pero ahí quiero tomar la última frase que Jesús expresa en la cruz y está ahí en Lucas capítulo 23, versículo 44 al versículo 46. Y es interesante porque justamente con la muerte de Jesús ocurrieron varias cosas y he tomado el libro de Lucas porque según la Biblia, Lucas era un médico. Y yo creo que cada persona, bueno, creo que es así en las diferentes clínicas y hospitales, hay una epicrisis que se le escribe de qué le estaban dando, qué pasó, cuáles eran los síntomas que tenía, y yo no sé si que hay escrito el momento como expiró. No van a escribir las últimas palabras que dijo, pero sí Lucas se propuso describir algunas cosas que son bien interesantes, porque mi propósito en este día, y creo que es el propósito de Dios, enseñarnos a vivir, cómo enfrentar esta vida, cómo estar en paz con el Señor, pero también cuál es la relación que debemos tener con el Padre. Voy a leer Lucas capítulo 23, versículo 44. Dice: y cuando era como la hora sexta, cuando descendían tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena, al eclipse del sol, dice, el velo del templo se rasgó en 2. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Normalmente es interesante cuando vemos las diferentes expresiones o actos que Jesús hizo ahí en la cruz del Calvario. Su vida, hay una etapa de la vida de Jesús que no se narra en la Biblia, que es más o menos de los 12 años a los 30 años. No queda escrito absolutamente nada de él. Se imaginan los escritores, especialmente religiosos, ¿qué pudo haber pasado en esos días? Nos presentan de pronto a un Jesús haciendo milagros, pero la verdad no dice la Biblia eso, no expresa nada. La última expresión en la niñez de Jesús aparece creo que a los 12 años, donde sube al templo y comienza a compartir con los religiosos de la época. Pero luego hay un tiempo que no se sabe absolutamente nada. Pienso yo y estoy de acuerdo con muchos que dicen que ese tiempo simplemente Jesús vivió común y corriente como cualquiera de nosotros. Solamente cuando él toma la decisión, la mayoría de edad en el tiempo de Jesús era más o menos a los 30 años, no ni cuando en tiempos pasados que eran 21 años, después la bajaron a 18, ahora lo están para bajar un poco más la edad. Pero realmente un hombre era responsable a partir de los 30 años y tenía que tomar decisiones. Y la primera decisión que toma Jesús cuando comienza a crecer, enseñándonos un estilo de vida, fue hacerse bautizar. Y pues ese paso, que es un paso de obediencia, y es algo que dice, y tuviéramos que leer varios pasajes del Evangelio, simplemente los voy a narrar. Él dice que fue Juan el Bautista que estaba bautizando en el Jordán, y Juan el Bautista no lo quería hacer. Y hay una expresión que dice Jesús ahí: es necesario cumplir todo lo que está escrito acerca de mí, que cumplamos la ley. Y algo que se propuso el Señor Jesucristo como un estilo de vida que nos enseñó a nosotros es a caminar, andar, hacer la cosa conforme el Padre le daba las instrucciones. Una de las cosas que nos pasan a nosotros es que realmente no nos gusta obedecer. Y ahora mismo se ha creado una generación rebelde. Voy a decirlo así como dicen los padres cuando tienen rabia con sus hijos: hacer lo que se les da la gana. Y es una característica de ellos. Si usted le dice no, enseguida es ¿y por qué? Hay los niños en una etapa, siempre es, y no haga esto, ¿y por qué? No voy a tocar este cable porque te va a pasar corriente, ¿y por qué? Hasta que no sabe qué es corriente, y va y mete el dedo y toca el cable y le pasa corriente, no se da cuenta que eso no lo tiene que hacer. Igualmente nosotros nacimos con una naturaleza con tendencia hacia la rebeldía, hacer aquello que nos dicen no va a hacer. A veces algunos hacen terapia de choque y consiste en procurar que hagan lo contrario de lo que tienen que hacer, y por su rebeldía ellos lo terminan haciendo. Un ejemplo que yo presento mucho es con nuestros hijos. Le decimos: mire, la relación con esta mujer no te conviene, o con este hombre no te conviene. Y póngale la barrera y verá que se van a enamorar más. Pero quite esa barrera y verá qué pasa. Se desencantan. Porque siempre hay una actitud dentro de nosotros de llevar la contraria, de rebeldía. Dígale que tiene que someterse a la autoridad, a ver qué van a decir. Yo no me someto a ninguna autoridad. Y lo mismo que hacemos en lo natural, nos pasa en lo espiritual. No nos gusta someternos a nadie. Nos gusta vivir en una falsa libertad que a la final nos va a llevar a unas consecuencias desastrosas en nuestra vida. Y no disfrutamos realmente lo que Dios quiere que disfrutemos. El Señor Jesucristo, en su estilo de vida, nos enseñó a tener una comunión directa con el Padre. Por eso, qué interesante que no nos presenta qué hizo Jesús dentro de casi 18 años, pudiera decir. No dice la Biblia, no menciona absolutamente nada. Pero se cree que trabajó con el Padre, y parece que José era carpintero, según dicen algunas. No he encontrado un texto que me diga eso, pero es lo que dice la tradición. Pero sí creo que estuvo siempre sometido a los padres. Pienso yo que cuánto necesitamos que nuestros hijos aprendieran a ser obedientes, no porque queramos someterlos,
sino porque nosotros, por lo que nos hemos golpeado, por la experiencia que tenemos y más, si tenemos un conocimiento de Dios, podemos enseñarle a que vivan de una manera diferente. No conforme a los placeres del mundo, traen consecuencias muy desastrosas a nuestra vida. No lo digo porque me hayan contado, lo digo porque lo viví. Y a veces digo, Señor, si yo pudiera cambiar de lo que hice los 12 años a los 18, más o menos, que prácticamente acabé con mi vida. Y hice cosas que cometí decisiones y errores muy complicados que afectaron mi vida, hasta que Dios en su misericordia me confrontó, me llamó y yo acepté ese desafío. De ahí en adelante mi vida cambió. Y eso fue lo que justamente Jesús vino a enseñarnos cómo vivir, una dependencia de Dios. Y una dependencia de Dios para muchos es vivir algo religioso. Y yo les digo, no. Es algo tan maravilloso porque no te va a sacar del contexto de tus sueños, de las cosas que deseas vivir, sino entonces al contrario, Dios te la reafirma para que la disfrute, para que disfrute de todo aquello que Él ha creado. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces el mismo trabajo se convierte en esclavitud? Sí, tenemos que trabajar, obvio. Está escrito, desde Adán, antes de pecar, Jesús le puso un trabajo y no era una maldición. El trabajo no es una maldición. El motivo por el cual trabajamos y cómo nos dejamos esclavizar de todas las cosas, ese es el bendito problema. Porque queremos hacer las cosas separados de Dios y el mismo Señor Jesucristo, ahí en Juan 15 dice, separados de mí nada podemos hacer. Porque nunca nos vamos a hacer de lo que tenemos. Porque a medida que vamos teniendo la capacidad, nos vamos endeudando más. Y esas deudas no traen libertad. Tomamos decisiones equivocadas que cuando tratamos de echar para atrás, a veces es demasiado tarde y eso va a traer consecuencias. Qué interesante que en la vida de Jesús, si pudiéramos narrar todo paso a paso, al menos los últimos 3 años y medio más o menos que narra la Biblia, aprendiéramos de las decisiones que Él tomó. No se dedicó a un templo como tal, sino a vivir, a enseñar, a hacer lo que el Padre le decía que hiciera. Y ese Padre se está refiriendo directamente a Dios. Porque algo bien importante, y es algo que yo insisto para todas las personas, es tengan a Dios como Padre. Tal vez no hemos tenido un padre perfecto, ha cometido errores. Tal vez los padres nos han tratado o nos trataron de dar lo mejor de ellos según sus capacidades, pero procuraron muchos de ellos y procuran muchos de ellos con proveerles los recursos que necesitan nada más. Los recursos que necesitan. Pero lo que realmente necesitan ellos, poco cuidado que tenemos, si es el alimento espiritual, es la relación con Dios, porque quizás ellos también, igual que nosotros, han caminado en oscuridad. Es decir, haciendo las cosas contrarias a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo creo que muchos de que estamos ya en una edad adulta, quisiéramos haber enseñado a nuestros hijos de una manera diferente. Pero bueno, todavía hay tiempo y hay cosas que solamente Dios tiene que hacer. Y Jesús en esa manifestación de la forma como Él enfrentó la vida, pero también enfrentó los problemas. Y me gusta la forma como Lucas narra los últimos instantes de Jesús. Él menciona algunas de las palabras que dijo Jesús, al menos ahí en el capítulo 23, están 3 palabras de las 7 que dijo él, que las registró Lucas. Pero lo interesante es, les decía, el contexto de Lucas. ¿Quién era Lucas? Un médico. Y algo bien interesante que Lucas narra en los escritos, en el evangelio que dejó, es una óptica desde la parte médica. Pero también pienso yo y no sé si algún periodista me escucha, hace las narraciones como si fuera un buen periodista que no mezcla las emociones con la noticia, sino que dice lo que ve. Es justamente lo que hace. Y estando ahí cerca, él por ejemplo menciona en el versículo 34, está hablando en una forma que le dice una palabra de perdón, más adelante habla una palabra de salvación, pero es bien interesante. Y cuando narra el texto que leímos ahí en el versículo 44,
empieza a decir la hora. Más o menos él dice la hora sexta. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esto es más o menos las 3 de la tarde. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Él como persona que estaba observando, no se llenó tanto como a prestarle atención sola, o enfocar su vista mejor en la cruz o en Jesús, sino que los acontecimientos que estaban pasando alrededor de justamente la crucifixión de Jesús. Y qué interesante, hay unas tinieblas que cubrían toda la tierra, casi durante 3 horas. Dice, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y cuando ocurrieron estas cosas, yo no sé si era señal para nosotros, pero qué interesante que Lucas, como buen periodista, voy a decirle así, tiene especialmente cuidado no solamente en el hecho que estaba pasando en la cruz, sino en lo que estaba sucediendo alrededor de ella. Y tal vez voy a imaginarme a Lucas tratando de narrar lo que estaba pasando, viendo los acontecimientos. Hay gente que se enfoca solamente en el suceso como tal. Especialmente en este tiempo que tenemos tantos periodistas que son tan amarillistas. Sino que él fue muy concreto. Él no da una exclamación, dice, hay oscuridad como tal, y comienza a hablar, o el sol se oscureció, o qué terrible, el velo del templo se rasgó. Sino que simplemente hace una narración de los hechos sin ningún comentario. Pero luego sí se concentra en el versículo 46 a lo que dijo Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Ahora, qué bueno es que hasta en el último momento, hasta el mismo instante, cómo Jesús nos muestra cuál fue su estilo de vida. Yo no sé si voy a ser muy cruel con lo que voy a decir, espero que no. He estado en el momento de muerte de muchas personas, tanto seres amados como personas, ya sean miembros de la iglesia o personas que no tienen un conocimiento de Dios. En algunos hay una fatiga, un temor. No podemos juzgar por lo que vemos quizás cuando están en el cofre, en el ataúd, que a veces vamos y miramos al muerto y dicen, ay, quedó con una sonrisa. El que arregla los cuerpos le coloca sonrisa, le coloca algodones, le coloca, lo maquilla, para que no se vea tan terrible, ¿no? Pero algunos quedan con unas expresiones naturales que son difíciles de cambiar. Y me estoy haciendo una pregunta mientras estoy diciendo esto. ¿Cuáles serían tus palabras en el momento de partir? Tal vez, si borráramos las anteriores palabras que dijo Jesús, y nos quedáramos con esta última expresión, lo que nos pasa a nosotros es justamente eso. Y la primera expresión que está dando en esta parte es la palabra Padre. He conocido muchas personas que en el momento de su muerte están enojadas por Dios por la forma como son tratados a última hora. Señor, qué injusto. Inclusive, en el Antiguo Testamento estoy recordando algunos reyes. Por ejemplo, Ezequías. A Ezequías Dios, él vuelve el corazón a Dios, él sirve a Dios, hace volver el corazón del pueblo hacia Dios, instaura nuevamente una perfecta relación del pueblo de Dios, levanta el templo, lo limpia, comienza a ser un buen guerrero, a traer paz allá a la nación donde estaba. Y cuando todo estaba arreglado, todo estaba bueno, viene el profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Y es interesante porque lo que dice la Biblia en relación a este rey es que cuando escucha la palabra voltea su rostro a la pared. Y usted puede leerlo ahí en Isaías capítulo 37, 38, está narrando, juntamente con el libro de Reyes. Pero él dice, hay una expresión que él dice, y qué bueno que quedó escrita también lo que él dice a última hora. Dios, ahora en lo mejor de mi vida tú me vas a cortar.
Cuando ya, voy a parafrasear el pasaje, cuando ya he alcanzado todas las cosas, cuando llegue el momento de paz, ahora tú me dices que me vaya. Y él está haciendo reclamo y dice, narra el texto que cuando Isaías va saliendo ya del palacio del rey, le dice Dios, devuélvate. Y dígale a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Bueno, no a todos Dios nos prolonga la vida. Cuando Él dice, basta ya, te necesito, no hay vuelta de ojo, dicen algunos. Tenemos que partir. Pero ¿cuál es la relación con Dios cuando te da una palabra? Cuando te dice, te quedan, bueno, comienza a contar la hora, te queda una hora 59, 58, 57 y comienza, y el tiempo, y más cuando está justamente en un momento que está viviendo de injusticia como lo está viviendo el Señor Jesús. Estaba siendo juzgado injustamente. Se burlaban de él, le colocaron una corona de espinas, lo azotaron 40 azotes. El reguero de sangre que iba dejando por donde pasaba, porque fue él, la verdad, no tenía fuerzas en él. Y ser un hombre que voy a decirlo así, en su humanidad, puede todavía acercarse a Dios, mirar de Dios y decirle, Padre. ¿No te parece interesante? Que a causa de la injusticia del hombre, nunca le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando. He visto gente morir enojada con Dios, inclusive cristianos que han conocido de Dios y a última hora simplemente por una injusticia llega el momento de su muerte y se van enojados con Dios. Yo no sé qué pasaría al otro lado. Tal vez cuando esté allá le voy a preguntar al Señor. Le tengo muchas preguntas cuando vaya al cielo. Quizás ya ni me voy a acordar, pero sí son inquietudes. ¿Qué pasa con los hombres, con las mujeres que en un cuadro de injusticia vienen y le quitan la vida a su esposo, a sus hijos? Cuando estaban lo mejor de la vida te dicen, bueno, llegó el momento. Pero es interesante porque ese mismo día Jesús se relaciona con el Padre, con Dios, en diferentes momentos. Uno de ellos, en el capítulo 17 de Juan, él comienza diciendo, Padre, ha llegado mi hora. Lo está diciendo justamente ese día que Jesús iba a ser crucificado. Ayer explicábamos también del momento más complicado. Yo no sé si para Jesús el momento más complicado fue la cruz o fue la agonía que tuvo allí en Getsemaní, porque era el aceptar la voluntad de Dios o simplemente renunciar a esa voluntad de Dios, porque él pudo haberlo hecho. No fue obligado a morir en una cruz. Él mismo dice, mire, si yo quisiera, Dios mandaría una legión de ángeles para librarme de toda esta turba que viene a llevarme preso. Pero ahí en Getsemaní hay una expresión que le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese mismo día, ahí en lo que le estoy contando, cuando está instituyendo la cena, cuando está en Getsemaní, él se está refiriendo a Dios como Padre. Pero también ya estando en la cruz, en una de las primeras expresiones que está mencionando Jesús, ahí en la primera palabra o primera expresión que dice, y se encuentra inclusive ahí mismo en Lucas capítulo 23, versículo 34, donde dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que muchos con el temperamento que tienen y con la falta de amor que tienen, más bien le diríamos, Señor, que caiga un rayo y los parta a todos. Señor, que les dé un infarto y se queden ahí muertos. Bueno, qué sé yo. El momento de ira cuando no hemos comprendido el amor de Dios y no hemos comprendido cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros, siempre hay palabras en nuestro corazón. Porque hablamos neciamente. Cuando suceden cosas, le decían, ¿y dónde estaba Dios que no nos libró, que no libró a tal persona? Cuando uno habla con personas desplazadas por la violencia, donde han muerto familiares, la primera impresión que dicen ellos, ¿y por qué Dios, si hay un Dios en los cielos, por qué está permitiendo tanta injusticia? ¿Por qué permite que coloquen en cualquier lugar un artefacto que va a matar personas, que hiere a personas? Injusticia. Es causa de la maldad del hombre y Dios no tiene que ver absolutamente nada con eso. Quizás a los entendidos le va a decir, no esté allí, no pase por allí, o simplemente los aparta por pura misericordia de Él.
Y nunca va a estar de acuerdo con esos acontecimientos, pero es producto de la maldad del hombre. Y dice la Biblia, como una mala noticia que quiero darte, que eso va a ir en aumento, que cada día va a ser peor. Está escrito en la palabra. Habrán guerra, rumores de guerra. Que el amor de muchos se enfriará a causa de los acontecimientos que van pasando. Pero en medio de todo lo que tú nunca haces, igual es lo que nos está enseñando aquí Jesús en el último momento, la última frase que está expresando en la cruz es a no perder su relación con Dios, pase lo que pase. Lo segundo que puedo decir en esa relación con Dios es esa palabra de perdón que está mencionando, inclusive, qué interesante lo que está diciendo Lucas, ¿no? Intercede por aquellos que lo están injuriando, lo están crucificando. Y es una palabra de perdón, inclusive con el malhechor. Algunos se refieren al ladrón que estaba crucificado con él, que le pide que se acuerde de él cuando esté en su reino. Y él inclusive en el versículo 43 del mismo libro Evangelio de Lucas, 23 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre hay un perdón en él, pero siempre hay una relación con Dios. No se descompuso a causa de los acontecimientos. Cuando no hemos comprendido el amor de Dios y el perdón de Dios, realmente hay un confrontarte entre nosotros. ¿Cuál es tu relación con Dios, mi hermano, mi hermana? Un Dios lejano, un Dios severo, un Dios que no te permite hacer nada, que vive más en un sentido de esclavitud, ¿o has aprendido a vivir en la libertad que Dios trae a tu vida? Que no te obliga a hacer las cosas, al contrario, disfruta de todo lo que Dios permite vivir. Tengo que pasar por este río crecido, bueno, Señor, tú estás conmigo. Y tú dijiste, Señor, que cuando pase por las aguas no me voy a ahogar, Señor. Ese Dios. Estaba escuchando hace poco unos testimonios de unas personas en un tiempo de avivamiento aquí en Colombia, más que todo por el lado de la costa, que cuando estaban en esa comunión tan íntima con Dios, reconociendo, inclusive hace mucho énfasis ello, reconociendo a Dios como Padre y ellos asumiendo la posesión como hijos, cruzaron ríos caminando. Nosotros decimos, eso no lo hizo sino Pedro. Bueno, hay muchos testimonios. Hace mucho tiempo también un hermano que asistía aquí a la iglesia, él conoció a hombres en los llanos, donde hay ríos caudalosos, que pasaban los ríos sin necesidad de tener una canoa, una lancha. Caminaban sobre las aguas. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos decían, si Pedro fue capaz de caminar por las aguas, en la palabra del Señor yo me paro y cruzo este río. Cruzaron ríos. ¿Es posible en este tiempo? No es el mismo Dios que nosotros hemos creído. Pero lo importante es la relación que tú y yo tenemos justamente con el Señor. Que ya no caminamos en tinieblas sino en luz. Y hay un texto que me llama la atención como un desafío para nosotros de parte de Dios, y está ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 y 6. Escuche cómo dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús, que ahora les ha declarado a ustedes, o le declaramos a ustedes. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Versículo 6 dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, dice el mismo apóstol Juan. ¿Cómo se identifica una persona que camina y que ha conocido y que tiene una relación con Dios, de Él como Padre y nosotros como hijos? Renunciamos a todo lo oculto, a todo lo oscuro, a todo lo que no es de Dios. Es lo que Jesús está haciendo aquí. El primer llamado enseñándonos Jesús en esta última palabra, quizás van a escuchar hoy muchas palabras de las que dijo Jesús ahí en la cruz del Calvario. Me quedo con esta, en la relación que Él tenía aún en el momento de la muerte, en el momento de las cosas contrarias que le estaban sucediendo, diciéndole, Padre. Me gusta en mi oración privada, inclusive pública, siempre referirme a Dios como Padre, porque así lo he tomado.
Porque un día acepté un texto que está en Juan, en el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y cuando leí ese texto alguna vez, cuando partió mi padre y con el tiempo partió mi madre, yo dije, Señor, no tengo mi padre, no tengo mi madre, pero te tengo a ti y te quiero tener como mi padre. Y Él ha sido para mí un padre que me provee, que me enseña, que me dice, que le consulto, que no todas las veces me contesta, pero sí en alguna forma Dios me dice qué debo hacer o qué no debo hacer. La segunda frase la segunda expresión en esa última frase es la expresión que dice ahí, en tus manos. Padre, en tus manos. Cuando estamos en las manos de Dios, estamos en las mejores manos. Me gusta cuando estoy ayudando a las personas que van a tener que pasar por una cirugía o por un tratamiento médico. Decirle, bueno, tú estás en las manos de Dios y el propósito de Dios se va a cumplir sobre ti. Y cuando estoy orando por los médicos, por las enfermeras, le digo, Señor, que las manos de los médicos, de las enfermeras, sean tus mismas manos, Señor. Y esto lo aprendí justamente de esta expresión que Jesús está diciendo en las palabras ahí de la cruz. Padre, en tus manos. En tus manos estoy. En tus manos ha llegado estos momentos. Y es interesante el contexto de esa palabra porque Jesús ahí en Mateo 26, versículo 45, cuando está en Getsemaní, después de que hizo la oración, después de que aceptó la palabra, hay una expresión que él dice cuando va y encuentra a los discípulos durmiendo y él le dice, mire, levántense. Y luego les expresa, ahí en el versículo 45 de Mateo, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ahora, yo me pregunto, al hacer el paralelo entre Padre, en tus manos y este texto que Jesús dijo en Getsemaní, saliendo de Getsemaní, Padre, o mejor, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de pecadores. Terrible cosa para cualquier persona estar en las manos de los pecadores, porque ellos no tienen misericordia de nadie. Nosotros nos damos cuenta con gente depravada, gente que lo único que le interesa es derramar sangre, gente que no tiene sentido de lo que está pasando en nuestra vida. Terrible cosa, yo le digo al Señor, inclusive cuando estoy de viaje, cuando voy a viajar, inclusive cuando salgo de la casa, y mi última oración, y yo los he enseñado en muchas ocasiones, mi oración en privado, antes de quedarme dormido, no quiero quedarme dormido sin antes decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Esa es la última oración que llevo todos los días al irme ya a dormir, después de que he desconectado todo, después de que quiero entrar en el reposo que el Señor me da en la noche. Padre, en tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. ¿Qué va a pasar en la noche? No sé. Inclusive cuando voy de viaje, otra expresión que yo le digo, Padre, si este es mi último viaje, que sea hacia ti. Creo que lo leí en un letrero que había en algún bus, en un medio de transporte, pero se quedó grabado. Y más lo afirmo cuando veo a Jesús encomendando su vida en momentos tan especiales como estos. El último momento, en un momento, en el último suspiro de su vida. Padre, en tus manos. Es una expresión bien interesante, porque estando en las manos de los hombres, de pecadores, lo azotaron, lo abofetearon, lo clavaron ahí en la cruz del Calvario, y todo lo que narra la Biblia en la crucifixión de Jesús. Y es una expresión también como diciendo, no, mire, el mundo, la gente, los religiosos de la época están pensando que fue entregado en tus manos, pero nunca fue tal porque siempre estuve en las manos de mi Padre. ¿No te parece interesante que el día que tú tengas que partir al Señor, quizás en el último suspiro, te des cuenta que nunca nadie tuvo autoridad sobre ti, sino que fue la voluntad de Dios que se cumplió en tu vida? Así sean los momentos más crueles que tengan que pasar.
O así sean reposando ahí en su lecho, dormido, cuando da el último suspiro, que no sé cómo será el momento de la muerte, pero que como que se le acaba el aire y como que sale de su cuerpo, que cuando va al cielo le dice, tú nunca estuviste en las manos de los médicos, estuviste en mis manos. ¿No te parece interesante? Uno dirigiéndose a Dios como Padre y la segunda dirigiéndose a Dios como Señor, yo no estoy en las manos de los hombres. Si los hombres hacen algo para mí es porque tú lo permitiste, Señor, con un propósito. Podemos tener esa paz y esa seguridad cuando sabemos que nuestra vida tiene un propósito y ese propósito es vivir para el Señor. Y se cumple lo que dice Romanos 8:28. Porque aquí todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Esto me parece interesante. Y esto me da una razón para vivir y no desfallecer en los momentos difíciles por el cual tenemos que pasar. Y espero, mi hermano, mi hermana, que para ti sea igual. No desfallezca por los padecimientos. El mismo apóstol le dice, creo que es Pedro que le dice, o no sé si es Pablo, le dice que porque es necesario que a través de muchos padecimientos entremos en el reino de Dios. Está en el libro de los Hechos. Pensamos que estar con Dios todo va a ir bien. No. Va a ser difícil. Igual, va a ser difícil sin Dios. Lo más importante es que en medio de las dificultades allá estamos en las manos de alguien. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y otra expresión, otra palabra que aparece ahí en la última palabra es, Padre, en tu mano se encomiendo. Pasa de una oración a una acción. Todavía estaba la incertidumbre, yo no sé si la incertidumbre. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a vencer la muerte? Y me ubico más en ese momento. Nosotros ahora tenemos la seguridad, por lo que dice la palabra, que el cristiano, el hombre que le ha abierto, la mujer que le ha abierto el corazón al Señor, inclusive Pablo le dice, no morimos, sino que dormimos. Que algún día con una voz de mando, con una voz de trompeta, dice que los muertos en Cristo, los que han muerto teniendo a Jesús en su corazón y en su vida, y quiero ser muy específico en eso, al oír ese sonido de trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que un día le abrieron el corazón y le dijeron, yo te recibo como mi Señor y como Salvador. Es lo que dice la palabra. Y es lo que muchas veces nosotros por la ignorancia nunca hemos hecho. De tal manera que si hay un evento que desafortunadamente muchas de las iglesias han pasado a un tiempo diferente y no se dan cuenta de lo que están viviendo en estos momentos. Y yo espero la venida del Señor. Así lo dice la Biblia y yo creo lo que dice la palabra. Pero también yo sé que en cualquier momento, de pronto el tarde de venir, como puede venir hoy, como puede venir mañana o puede venir con mi vida, va a haber el momento de que va a sonar una trompeta. Y va a haber una resurrección, y yo creo, la victoria del cristiano, y tal vez lo vamos a ver el domingo, la victoria del cristiano está en la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la fortaleza en nuestra fe. Y Pablo mismo dice, y le adelanto un poco de lo que vamos a compartir el domingo, si Jesús no hubiera muerto, vana sería nuestra fe. Y seríamos los más dignos de conmiseración, dice la palabra. Yo lo traduzco los más dignos de lástima. Pero él resucitó, dice, la primicia de los que durmieron. Así es de que una persona que le ha abierto el corazón al Señor, que le ha dicho, yo te recibo como mi Señor, creo en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, que moriste por mí, para que yo no ocupara ese lugar, y comienzas a vivir conforme a los principios que le he establecido, el día que tú partas a la presencia del Señor, vas a estar en la espera del llamado de la resurrección. Y eso que dice la palabra, dice, resucitan. Eso es encomendar el Espíritu. Porque con Jesús realmente él tenía la expectativa, cómo tenía que esperar esos momentos. Y encomendar lo más precioso de él, mi espíritu, dice. Inclusive Marcos narra una forma bien interesante que fue mal interpretada.
o en las palabras que él dice mejor, lo escucharon los que estaban alrededor de la cruz. En Marcos capítulo 15, versículo 34, hay una expresión que dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un paralelo entre esta palabra y la palabra última que está expresando el Señor. Sí, está diciendo, Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu, pero antes ahí mismo en la cruz había dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí en la cruz, el dolor más grande que Jesús siente no son ni siquiera los azotes, tal vez ni la debilidad humana al haber perdido tanta sangre, sino para él lo más duro que pienso también es el sentir que Dios se apartaba de él. David, cuando cometió un pecado, dejó registrado en el Salmo 51, después de que hubo cometido adulterio con Betsabé, esa oración dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Porque el pecado trajo un dolor interno que muchos de nosotros no hemos experimentado, porque no hemos realmente vivido una relación íntima con el Señor. Cuando alguien tiene una relación íntima con Dios y comete un pecado, sabe que ofendió a Dios. Y está pronto a restaurar esa comunión con el Señor. Y Jesús ahí en la cruz del Calvario, cuando siente que el Padre se apartó, no porque no tuviera la capacidad de estar con Jesús, sino porque a causa del pecado que le estaba cargando, acuérdese que la Biblia dice que Él se hizo pecador por nosotros. Él estaba cargando nuestros pecados y un Dios santo no tiene comunión con el pecado. Así de que el Padre se apartó. Pero Él no pierde esos momentos tan preciosos que Él está diciendo ahí. Inclusive Lucas más adelante en las epístolas, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, es un texto que utilizo bastante, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y el versículo 2 es interesante lo que dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y dice el apóstol, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación es ocupar el lugar de alguien más. Y Jesús estaba ocupando el lugar tuyo y mío ahí en la cruz del Calvario. Él es la propiciación. Él se ofreció por nosotros para que nosotros no tuviéramos que pasar por esos momentos. Pero también la última expresión que él dice en esta parte de encomendar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente es una expresión de entrega. Es como diciéndole, Señor, lo que es muy parecida a la expresión de él en la sexta palabra que habló Jesús, diciendo consumado es. Ya la obra estaba hecha, pero ahora le correspondía a él encomendar lo más precioso en su vida. Y es tomada justamente de una expresión que David hizo antiguamente en el Salmo 31:5. Y allí está escrito, en tu mano, y lo está diciendo David, el rey David, en tu mano encomiendo mi espíritu. Me ha redimido, oh Señor, Dios de verdad. Por eso es tan importante, mi hermano, mi hermana, no solamente encomendarla sobre nuestras manos. No sabemos nosotros el momento de partir y como les decía al principio, no sabemos qué tan buena es la relación que tenemos con Dios. Nadie sabe lo que tiene hasta que no enfrenta una situación difícil. Muchos podrán decir, yo tengo una intimidad con el Señor tremenda. Pero empiezan a enfrentar momentos de adversidad en su vida y se dan cuenta que le falta mucho de Dios. Y a veces justamente Dios permite esos momentos de prueba para que nosotros evaluemos qué tanta es la relación con Dios. Y termino simplemente con una expresión diciendo, ¿qué pasaría si en estos momentos tú tuvieras que partir al Señor? ¿Cuál sería tu última palabra? Algunos preocupados por la familia, vamos a decir, Señor, te encomiendo mis hijos, Señor, que ellos no vayan a tener que sufrir como lo que yo sufro, Señor, quédate con ellos. ¿Y usted no cree que es más importante que en ese valle de sombra y de muerte Dios esté contigo, como le dijo David en el Salmo 23?
Aunque ande en valle de sombra y muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque muchas veces nos morimos más con el dolor de lo que dejamos que con la seguridad de lo que vamos a enfrentar. Si hemos confiado en Dios, sabemos que lo que nos pasa a nosotros van a caer en las manos de Dios. Y si nosotros hemos enseñado buenos principios a nuestros hijos, a nuestras hijas, ellos tienen la responsabilidad y enseñarles como nos enseñó Jesús a morir en una perfecta relación con Dios. Diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque dice la expresión final que habiendo dicho estas palabras, dice según la narración de Lucas, y habiendo dicho esto, expiró. Fue el último que él dijo. ¿Estás preparado? No quiero ser muy como en malas noticias, pero nuestra partida es presta. ¿Qué van a decir de nosotros? Aunque no oímos del qué dicen los demás, pero ¿cuál sería la mejor expresión que quisiéramos dejarles a las personas que están a nuestro alrededor en el momento de la partida? Jesús nos dejó, y por eso les decía, nos enseñó cómo vivir, pero también nos enseñó cómo morir. Yo no sé si en el momento de la partida nuestro corazón queda más aquí en la tierra que en alcanzar las promesas de parte de Dios. El hombre y la mujer que ha aprendido y ha conocido a Dios va a morir con la plena certeza de que si parte con el Señor, Él le va a recibir con los brazos abiertos. Vas a creer lo que está escrito en la palabra que va a pasar y lo que nos alcanza a mostrar la Biblia en lo que pasa después de nuestra partida. Entra al gozo del Señor. Allí cesa el trabajo, las lágrimas y vas a tener un eterno reposo con el Señor. Pero todo va a depender de tu relación con Dios. Qué bueno, yo le digo al Señor, qué bueno que en el momento de mi partida yo pueda decirle expresiones como las que dijo Jesús. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ya le encomendé a mi esposa, ya le encomendé a mi hijo, ya le encomendé a mi familia. Ya ellos que tengan una relación con Dios, ellos verán. A lo mucho dirán que tan bueno que era o tan difícil que era. Yo no sé qué van a decir, pero lo que más me interesa es el concepto de Dios y tener una buena relación con Dios. Amén. Eso es aprender a enfrentar las cosas. Y espero que a través de esta palabra y lo que he podido compartirles hoy, usted tenga una plena seguridad de que tu vida está en las manos de Dios, que Él pagó un precio por ti a través de Jesucristo, que es lo que se celebra hoy, y que tu vida, sea que vivas, como dijo Pablo, y es también uno de mis eslóganes en estilo de vida, si vivo, vivo para Dios, si tengo que morir, muero con Él. Amén. Ese es un estilo de vida. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por esta mañana, esta tarde, esta noche, este día, Padre mío, que podemos disfrutar de esta palabra, de recordar lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Gracias por Jesús, gracias Señor Jesucristo, porque hasta el último momento nos enseñaste a cómo enfrentar todos los momentos, Padre. Gracias por también hacernos recordar que el momento de la partida siempre está presto. Tú mismo lo dijiste, Señor. Pero que nunca se aparte de nuestro corazón la paz tuya. Que nunca deje brotar ese amor como lo brotó ahí en la cruz del Calvario. La manifestación y el pleno convencimiento de lo que Él vino a hacer, a traernos redención a nosotros. Sí, tuviste que morir porque nos tenía que abrir camino para acercarnos al Padre. Por eso las señales, Señor, que ocurrieron ese día, del rasgo sobre todo de la cortina que nos separaba de tu misma presencia, se rompió para que a través de su muerte, Señor, pudiéramos entrar a ese trono de gloria, a tu misma presencia, Señor. Gracias por la sangre que derramaste, Señor Jesús, porque ella nos redime, nos perdona y nos abre camino, Señor, a través de tu cuerpo. Yo te alabo y te bendigo. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, en cada lugar donde está, que tu presencia les inunde, les llene, les fortalezca y que hoy puedan disfrutar de la paz que viene de ti. Gracia y paz sobre cada uno de ellos, Señor, en abundancia, porque vienen de ti, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo. Y qué bueno que Dios nos enseñe a vivir. Muchas bendiciones para todos.